Una vez se me ocurrió comprar una laptop a través de la Deep Web. No sé ni por qué lo hice, para ser honesto. Pero lo cierto es que esa laptop cambió mi vida por completo. Todo comenzó una noche en la que andaba navegando sin rumbo, metiéndome en esos sitios ocultos que ofrecen de todo, desde productos completamente legales hasta los artículos más raros y extraños. Entonces, en medio de toda esa locura, vi un anuncio que parecía bastante inofensivo para el lugar donde se había publicado. Una laptop vieja que necesitaba algo de cuidado pero que aún funcionaba. Ahora bien, soy un apasionado de la tecnología, siempre buscando nuevos proyectos, y la verdad, esto me parecía una excelente oportunidad. Mi única preocupación era que casi no había comentarios en la publicación, y los pocos que había eran bastante vagos. No sabía si era un trato legítimo o una de las muchas estafas de la Deep Web, pero el precio era tan atractivo que decidí arriesgarme. Al hacer clic, una extraña sensación de inquietud recorrió mi estómago, pero la ignoré por completo. Necesitaba algo en qué distraerme, y esa vieja laptop parecía perfecta. Cuando finalmente llegó, noté que tenía un aspecto algo desgastado. No se veía exactamente igual que en la publicación, pero tenía un aire vintage que me agradó de inmediato. La limpié, la conecté y la encendí para comprobar si realmente funcionaba o si había sido víctima de una estafa. Apenas presioné el botón de encendido, la pantalla se iluminó y mostró una gran cantidad de archivos. La mayoría eran documentos antiguos, algo de música y aplicaciones al azar. Pero uno llamó mi atención, uno que tenía la frase "no se debe abrir" escrita en letras rojas. Dudé un momento, pero inmediatamente sentí curiosidad. Es decir, si la carpeta hubiera dicho cualquier otra cosa, tal vez ni me importaba. Pero esa frase me invadió de tal manera que solo podía pensar en descubrir qué había allí. Como tenía algo de experiencia con el hacking, pensé que lo que sea que hubiera allí, podría manejarlo. Pero por alguna razón, me sentía especialmente inquieto, nervioso, como si presintiera algo extraño. Finalmente respiré hondo y hice clic en la carpeta. Apenas lo hice, la pantalla se llenó de estática, y un sonido agudo rompió el silencio, causándome un escalofrío. Era como un chillido que no cesaba, como si alguien soplara un silbato y el ruido continuó en un tono constante, pero luego fue disminuyendo hasta convertirse en un murmullo lejano. Realmente quería cerrar la laptop, pero estaba como hipnotizado. Después de unos momentos comenzó a reproducirse un video. El video tenía una calidad muy baja y un aire sombrío. Al principio no podía distinguir bien lo que era, pero luego vi una figura rara que comenzaba a delinearse. Todo estaba oscuro, pero en el centro de la pantalla se podía ver a una persona aparentemente mayor, con el cabello largo y grisáceo, y la cabeza agachada. Estaba sosteniendo una vela y cantando algo en un idioma que no entendía, con una voz profundamente inquietante. De repente la figura se volteó hacia la cámara y me miró con una expresión vacía, pero de una forma que sentí como si me estuviera observando directamente a mí. Por un momento sentí que esos ojos me atravesaron, y luego el video se cortó abruptamente, dejándome en un extraño silencio y con el corazón acelerado. Cerré la laptop un poco confundido, diciéndome a mí mismo que solo era un video y nada más, pero no tenía idea de que lo peor estaba por venir. Al día siguiente me desperté con un montón de notificaciones. Mis redes sociales estaban llenas de mensajes raros, y mis viejos amigos me escribían como locos. Todo era un caos. De repente me llamó un amigo de la escuela y con voz temblorosa, me preguntó si estaba bien, porque había recibido un correo con un video donde supuestamente yo me estaba ahorcando. Me quedé helado, sin saber qué decir. Entonces me dijo que me lo estaba enviando de inmediato. Al instante me llegó el archivo al correo electrónico, y sentí que mi corazón se detenía al abrir el video. Era una grabación borrosa de mí mismo en mi sala de estar. Ahí estaba yo, parado sobre la mesa de centro, colocando una cuerda en mi cuello que estaba atada al techo, y listo para saltar. El video se cortó justo en el momento en que iba a saltar de la mesa, pero no tenía el más mínimo recuerdo de haber hecho algo así, y lo peor de todo es que llevaba el mismo pijama. Me preguntaba cómo había ocurrido todo esto, pero no tuve mucho tiempo para pensar, ya que en ese momento el timbre sonó seguido de un fuerte golpe en la puerta. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. ¿Acaso alguien le había contado a la policía sobre ese video? Necesitaba aclarar todo esto,
así que me apresuré a la puerta, dispuesto a resolver el malentendido, aunque no sabía muy bien cómo. Pero no hizo falta, porque en vez de las autoridades, cuando abrí la puerta me encontré con mi novia, Valeria. Su cara estaba cubierta de rímel corrido por las lágrimas, pero su mirada era de pura furia. Sin decir una palabra, se metió en mi departamento, y antes de que pudiera reaccionar me empujó hacia el sofá. Se quitó un zapato y comenzó a golpearme. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué demonios tienes en la cabeza?», me gritaba llena de rabia, mientras me golpeaba una y otra vez con el zapato, que por suerte no era de tacón. «Ay, espera un momento, deja de golpearme», le dije, intentando explicarle que el video era falso, que no estaba haciendo nada de lo que parecía malo, pero eso solo parecía ponerla aún más furiosa, hasta que en un momento se calmó un poco y solo entonces pudimos hablar. Ya más tranquila, Valeria sacó su teléfono y lo puso frente a mi cara, con el video reproduciéndose. Con el aliento agitado por el arranque de antes me dijo: «Explícalo». Esta vez era otro video. Ahora yo aparecía en la playa con una chica que no era ella, riéndonos y coqueteando. Yo estaba en shock. Estaba claro que ese video tampoco era real. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Valeria. «¿Vas a decir que esto también es un montaje?», preguntó con la voz llena de dolor. Pero yo solo miraba la pantalla, completamente aturdido. No conocía a la chica en el video, y jamás había estado en esa playa. Todo estaba demasiado raro y absurdo. «¿Qué demonios es todo esto?», me preguntaba. Pero antes de que pudiera explicarle a Valeria que no sabía de dónde había salido eso, ella me lanzó el zapato una última vez y se fue maldiciendo con el fuerte golpe que dio al cerrar la puerta. Me quedé allí, en shock, incapaz de procesar todo lo que había pasado. Sentía que estaba en medio de una pesadilla, y mi mente daba vueltas tratando de encontrar alguna explicación, pero no había ninguna. En eso, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez eran mis padres, que estaban en pánico. Me dijeron que habían recibido un clip de noticias donde yo aparecía en la cárcel por haber provocado un accidente de tráfico mortal bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo era posible? «¿Pero qué demonios es esto?», dije, sintiendo que mi cabeza estaba a punto de estallar. Me quedé parado en mi sala completamente confundido, sin poder entender nada. Pasé horas tratando de calmar a mis amigos y familiares, diciéndoles que todo era una broma, pero ¿realmente lo era? Bajo la presión de la incertidumbre, miré la laptop nuevamente y una ola de miedo me recorrió. ¿Tenía esto algo que ver con lo de anoche? Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora, pero solo había una manera de comprobarlo. Así que me acerqué despacio y la encendí de nuevo. La pantalla se iluminó de inmediato, pero esta vez casi todos los archivos habían desaparecido, excepto 2. El archivo que decía no abrir y uno nuevo titulado Víctimas. Lógicamente, abrí el segundo, y entonces empecé a desplazarme por una larga lista de fotos y nombres de usuarios de la web oscura, personas que probablemente ya estaban muertas en ese momento. Mi sangre se heló cuando vi mi nombre escrito en el lugar 176, con la descripción «Víctima reciente, estado en progreso». Al hacer clic, apareció un grupo de fotos mías con detalles de alguien que me había estado vigilando. Estaba completamente atónito. En la lista de víctimas también había algunos nombres de usuario que me resultaban familiares. Eran de personas que había visto en foros oscuros. Siempre me había preguntado qué había pasado con ellos, y ahora sabía por qué habían desaparecido. En ese momento la angustia me invadió y en un arranque de pánico, cerré la laptop de golpe. La agarré con todas mis fuerzas y corrí hacia mi auto. Conduje durante horas hasta encontrar un lugar apartado, cerca de un basurero, y allí lancé la computadora portátil con todas mis fuerzas, asegurándome de que estuviera completamente destruida y lo más lejos posible de mí. Sentía el miedo calar profundamente en mis huesos al recordar todo lo que había ocurrido. No podía creer cómo mi vida se había puesto de cabeza en menos de 24 horas, pero sentí un pequeño alivio al dejar ese aparato del infierno en ese basurero, en medio de la nada. Sin embargo, cuando regresé a casa y abrí la puerta, mi corazón se detuvo en seco. La laptop estaba de vuelta sobre mi escritorio, intacta. Un escalofrío me recorrió de nuevo mientras miraba paralizado de miedo lo que tenía frente a mí. En ese instante supe que estaba en un gran lío y que tenía que resolverlo de cualquier forma posible. Atravesé la sala como una bala y entré a mi cuarto.
Agarré mi vieja laptop que estaba sobre la cama y empecé a buscar en línea en foros sobre lo paranormal y fantasmas digitales, para ver si alguien más había pasado por algo similar. Mis dedos volaban sobre el teclado. Había tanta adrenalina en mi cuerpo que escribía frenéticamente en busca de respuestas. Pasé horas leyendo cientos de publicaciones, hasta que después de unas 3 o 4 horas de búsqueda incansable, encontré una que me llamó la atención. La laptop. El autor contaba una historia aterradora, muy parecida a la mía. Después de recibir una oferta de un dispositivo viejo en la Deep Web, decidió comprarlo, pero apenas comenzó a usarlo, empezó a recibir mensajes y videos inquietantes que lo mantenían en vilo. Su consejo era simple pero escalofriante: hacer un ritual de limpieza de inmediato. Me puse a investigar más y descubrí varios rituales que requerían velas, sal y algunos encantamientos. A la mañana siguiente reuní todo lo que necesitaba y al caer la noche, me sentía ridículo por lo que estaba a punto de hacer, pero al mismo tiempo, desesperado. Preparé el ritual en mi departamento, con poca luz, siguiendo cada paso al pie de la letra. Encendí una fila de velas en los extremos de la habitación y tracé un círculo en el piso con sal. Una vez dentro del círculo, recité con voz temblorosa las palabras que daban inicio al ritual, las cuales no recuerdo ahora mismo porque estaban en un idioma antiguo que tuve que escribir en un papel para no equivocarme. Al principio no pasó nada, y de cierta forma, sentí alivio, pero de repente, la laptop comenzó a parpadear intensamente. La pantalla titiló, y el archivo extraño reapareció y se abrió solo. Pero ahora, de pronto, apareció un rostro perturbador que parecía observarme directamente desde la computadora, como si intentara atravesar mi alma. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y, de repente, se apagaron por completo, dejándome completamente a oscuras. Ni siquiera la tenue luz de las velas podía iluminar el lugar, como si una fuerza invisible lo estuviera bloqueando. La vela proyectó un poco de luz, dejando al descubierto una silueta espeluznante justo a mi lado. En ese instante, sentí un aliento helado y un olor insoportable a descomposición que me invadió la nariz. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Ni siquiera me atreví a voltear. De repente una voz profunda y gutural llegó hasta mi oído. «Me has invitado». Podía sentir su presencia justo detrás de mí, y fue entonces cuando me di cuenta de que no podría cruzar la línea de sal. Lentamente, con el corazón en la garganta, me giré, reuniendo todo el coraje que podía para mirarlo. Y efectivamente, era la misma figura del video, pero ahora se veía mucho más aterradora. Era alta, con el cabello gris y enmarañado que le cubría parcialmente la cara, y su cabeza estaba inclinada hacia abajo. También noté que vestía una especie de túnica rasgada y sucia que no tocaba el suelo. «¿Qué quieres?», le pregunté con la voz temblorosa. La figura respondió con una voz áspera: «Abriste la puerta y ahora debes pagar». En ese momento recordé que el ritual indicaba que debía enfrentarme a esta entidad y mantener firme mi voluntad. Así que, respirando hondo, me armé de valor y grité: «Te rechazo, no seré otra de tus víctimas, te ordeno que te vayas». Y con todas mis fuerzas, saqué el papel y comencé a leer las palabras finales del ritual. A medida que lo hacía, la temperatura en la habitación descendió drásticamente y las sombras empezaron a alargarse a mi alrededor. Estaba aterrorizado, sintiendo que luchaba contra una energía malévola. Todo comenzó a girar, y la figura se fue distorsionando mientras pronunciaba palabras incomprensibles. Su rugido ensordecedor llenó la habitación, y todo a nuestro alrededor se transformó en un torbellino de luces y sombras. El miedo que sentía era tan intenso que por un momento pensé en flaquear, pero me mantuve firme, terminando de leer las palabras de liberación. En ese instante, todas las velas se apagaron y la habitación quedó sumida en la oscuridad total. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no sentía la presencia de aquel espíritu, como si la habitación se hubiera vaciado de golpe y todo se hubiera vuelto ligero. Sabía que se había ido. Unos segundos después, la luz volvió, y al mirar la mesa me di cuenta de que la laptop ya no estaba allí. Finalmente, había salido de mi vida para siempre. Gracias a Dios, pensé, mientras respiraba aliviado. Después de ese incidente decidí cambiar todos mis dispositivos. No fue solo un simple cambio. Eliminé correos electrónicos y cuentas en línea, y creé nuevas para asegurarme de que no quedara rastro alguno de lo sucedido.
Pasaron 3 meses desde mi última incursión en la Deep Web, y no tenía intenciones de regresar. Incluso logré reconciliarme con mi novia, convencida finalmente de que no tenía culpa de toda esa locura. Pero un día, mientras disfrutaba de unas vacaciones en la playa, de repente apareció un mensaje en mi teléfono. Al abrirlo, vi que había una carpeta adjunta. Mis manos temblaban de nervios al ver la pantalla, y mi corazón se detuvo un instante. El nombre de la carpeta brillaba en letras rojas: no abrir. Mi respiración se aceleró al ver el nombre de la carpeta. La misma advertencia de antes, en rojo brillante, me atravesó el pecho como una espada helada. No abrir. Sabía que debía ignorarlo, pero algo dentro de mí me impulsaba a abrirla. El miedo, la curiosidad, la sensación de que algo me estaba observando desde el otro lado de la pantalla. Me costaba recordar cómo había llegado a esta situación, cómo una simple compra había destapado un infierno del que ahora parecía no poder escapar. Con las manos temblorosas, moví el cursor sobre el archivo, y a pesar de mi intento de resistir, hice clic. La pantalla se iluminó de inmediato, esta vez con un brillo extraño, casi antinatural. Un segundo después, las imágenes comenzaron a cargar, una tras otra, con una rapidez inquietante. Eran fotos, pero no cualquier tipo de fotos. Eran imágenes mías, de mi día a día, pero con detalles que no recordaba haber capturado. Estaba en mi cocina, sentado en el sillón, en el parque. Cada momento parecía haber sido observado, y las fotos estaban acompañadas de un mensaje perturbador. Te estamos observando, siempre lo hemos hecho. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda. No entendía cómo era posible. Yo no había tomado esas fotos, no había nadie cerca. A medida que las imágenes pasaban, la sensación de ser vigilado se intensificaba. De repente la pantalla parpadeó y la imagen cambió. Ahora me encontraba en la misma habitación en la que estaba sentado, frente a mi laptop, pero esta vez había una figura oscura al fondo parada junto a la puerta apenas visible, como si estuviera esperando que la viera. Con el pulso acelerado apagué la laptop de inmediato. Pero no funcionó. La pantalla siguió encendida y las imágenes continuaron cargando, ahora mucho más distorsionadas, como si alguien las estuviera manipulando en tiempo real. El rostro de la figura oscura comenzó a tomar forma, y me di cuenta de que no era una sombra cualquiera. Era el mismo rostro de la entidad que había visto durante el ritual. Esos ojos vacíos me miraban directamente, como si pudieran atravesarme. En ese momento, sentí que el aire se volvía denso, como si la atmósfera se estuviera volviendo más pesada, más opresiva. Me levanté rápidamente de la silla y me dirigí hacia la puerta, pero algo me detuvo. En el marco de la entrada, vi una silueta oscura. No era parte de mi imaginación ni una sombra. Era real. Mi cuerpo temblaba de miedo, pero no pude moverme. La figura avanzó lentamente hacia mí. Su presencia era tan fuerte que la habitación parecía ceder ante su peso. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y de inmediato la luz se apagó. Estaba completamente a oscuras. Solo escuchaba mi respiración entrecortada y el sonido de algo arrastrándose, acercándose cada vez más. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba quebrada. La figura permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente su voz, la misma gutural y profunda de antes, resonó en la oscuridad. Te dije que pagarías. No tuve tiempo para reaccionar. La presión en mi pecho aumentó, como si las paredes mismas intentaran aplastarme. La luz volvió, pero no estaba solo. Frente a mí, en la misma habitación, estaba esa figura, más alta, más palpable, y ahora con una sonrisa distorsionada en su rostro. Podía ver la putrefacción en su piel, los ojos vacíos que me miraban con una furia indescriptible. Intenté gritar, pero no salía sonido alguno. Estaba atrapado en esa pesadilla, con la certeza de que algo mucho peor estaba a punto de suceder, algo mucho más aterrador que cualquier video o foto que hubiera visto hasta ese momento. Es demasiado tarde, susurró la figura, y de repente sentí como si el suelo bajo mis pies cediera. Caí al vacío, no de forma física, sino en un abismo profundo y frío, donde el tiempo y el espacio ya no existían. Mi mente se nubló y antes de perder el conocimiento escuché una última palabra, susurrada al oído. Bienvenido a la Deep Web. De repente, la oscuridad que me rodeaba comenzó a disiparse lentamente.
No era luz, sino una sensación extraña de vacuidad, como si estuviera atrapado en algún tipo de limbo. Mis sentidos estaban nublados y mi cuerpo completamente paralizado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No sabía si aún estaba en mi habitación o si había sido transportado a otro lugar, pero todo lo que podía sentir era un vacío abrumador. Al principio, todo estuvo en silencio. Ni un susurro ni un sonido de fondo, solo una quietud infinita. Pero entonces, un resplandor tenue apareció frente a mí. No era luz, ni oscuridad, sino algo intermedio, como un portal o una grieta en la realidad misma. A medida que me acercaba, vi que las sombras dentro de esa grieta se movían, formando figuras conocidas, como si fueran partes de mi vida misma. De pronto, una de esas figuras emergió del portal. Era la misma silueta, la misma figura de la que había huido durante tanto tiempo. Solo que ahora no parecía una entidad espectral, sino una manifestación de algo mucho más profundo, algo que no pertenecía a este mundo. Su rostro, distorsionado y podrido, me miraba fijamente. Sentí que mis entrañas se retorcían al ver sus ojos, negros como el abismo. «¿Creíste que podías escapar?», dijo, su voz retumbando en mi cabeza, como si proviniera de todas partes. «Este no es solo un juego de la Deep Web. Este es el precio que pagas por mirar donde no debías, por investigar lo que no podías entender». Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado. No podía escapar. No podía hacer nada más que escuchar esa voz que me envolvía. El pánico me ahogaba, la desesperación era total. La figura comenzó a caminar hacia mí, paso a paso, y con cada movimiento, sentía cómo la realidad misma se desintegraba a mi alrededor. Las paredes de mi habitación se desvanecían. La línea entre lo real y lo paranormal se difuminaba, y lo único que quedaba era el vacío que me tragaba poco a poco. «¿Por qué me haces esto?», logré susurrar, mi voz casi inaudible en medio de la tormenta de pensamientos que invadían mi mente. La figura se detuvo justo frente a mí, y su sonrisa se amplió, de una manera grotesca, desfigurada. «Porque ya no tienes control, porque al abrir esa puerta, al buscar en lo que no entendías, sellaste tu destino». De pronto el vacío desapareció. No había más grietas ni sombras. Ya no estaba en mi habitación ni en ningún lugar que conociera. Estaba en el lugar donde los perdidos van a parar, en el limbo de los olvidados. Frente a mí miles de figuras se alineaban, todas con rostros distorsionados, algunos reconocibles, otros desconocidos, pero todos compartían una característica común: sus ojos, vacíos, inyectados de terror. Sabía que algo peor había sucedido. No solo me habían atrapado, sino que ahora era parte de algo mucho más grande, un experimento macabro que traspasaba las fronteras de la lógica y la realidad. Algo que solo podía existir en la Deep Web y en los rincones oscuros de la mente humana. En ese instante, una última imagen apareció frente a mí. Era la laptop, la misma laptop con la que todo había comenzado. Pero ahora, sobre la pantalla, brillaba una nueva advertencia. «Bienvenido al ciclo». El portal se cerró y las luces se apagaron. Hace unos años, más específicamente hace 10 años, solía visitar páginas web extrañas. Tenía mucho tiempo disponible porque no practicaba deportes ni me ofrecía como voluntario en ninguna actividad de la preparatoria. Le comenté a mi amigo Lucas que empezaba a sentirme aburrido. La verdad es que me estaba cansando de lo que estaba viendo en esos sitios web. Él me sugirió que explorara la Deep Web. Él solía entrar a la Deep Web, pero nunca había encontrado nada interesante. Así que decidí investigar más a fondo. Busqué durante horas todos los días por aproximadamente 2 meses y medio, pero aún no encontraba nada que no hubiera visto antes. Se lo mencioné a Lucas, y por supuesto, me sugirió que explorara la Dark Web. Cuando ingresé a la Dark Web, vi varias salas de chat con nombres diferentes. Me topé con una llamada ira total, todo en mayúsculas. Me uní al chat, pero antes de entrar al chat en vivo, te asignaban un número. El mío era P34. Confirmé mi número y vi que dentro había cientos de personas. Los comentarios llegaban muy rápido, y al principio no entendía lo que estaba ocurriendo. La pantalla estaba en negro, pero de repente apareció un nombre en la pantalla. «Señor Risas».
Los comentarios se detuvieron de inmediato, y una voz salió de mis altavoces diciendo, «Bienvenido, P34». Luego, el nombre desapareció de la pantalla y los comentarios continuaron, todos dándome la bienvenida. Pasaron algunos minutos y apareció una cuenta regresiva desde 10 en la pantalla. El chat se volvió loco. Cuando la cuenta llegó a 1, la pantalla mostró lo que parecía ser una cámara enfocando a alguien dentro de lo que parecía su casa. Me quedé viendo esto durante 20 minutos, pero no ocurrió nada, así que apagué mi computadora. Al día siguiente, fui a la escuela, tuve un día normal, y luego fui a Supermercado Mundo. Después decidí volver al mismo chat de la vez anterior. Confirmé mi número, P34, y de nuevo había cientos de personas comentando. Señor Risas apareció, y como antes los comentarios se detuvieron. En la pantalla apareció un mensaje, «No hay nuevos miembros esta noche». Luego comenzó otra cuenta regresiva, y todos en el chat comenzaron a enloquecer. La cuenta regresiva terminó, y otra vez se mostró una cámara. Esta vez estaba afuera de una escuela, mi escuela. En ese momento me sentí intrigado. No podía decir si la cámara estaba enfocando a alguien en particular o simplemente grababa la escuela. Después de 30 minutos viendo el video, sonó la campana de nuestra escuela y todos comenzaron a salir. La persona que grababa estaba en un auto al otro lado de la calle. Una vez que todos salieron, el individuo salió del coche y empezó a seguir a un grupo de chicos. Poco a poco todos comenzaron a separarse, y la persona que grababa decidió seguir a uno. Era mi amigo Lucas. El que grababa estaba a por lo menos 30 metros de distancia de él. Empecé a llamar a Lucas, pero no contestaba. Seguí llamándolo mientras veía el video, pero nada. El individuo lo siguió hasta su casa y se quedó afuera por unos minutos. Finalmente, el hombre detrás de la cámara dijo, «No hay padres en casa», y comenzó a caminar hacia la casa de Lucas. Tocó el timbre y esperó mientras seguía grabando. Pasaron unos segundos y Lucas abrió la puerta, parecía confundido. El hombre dijo, yo soy tonto». Lucas se veía asustado. La cámara se apagó y todos en el chat se fueron. Yo hice lo mismo. Llamé al teléfono de casa de Lucas en lugar de a su celular, y contestó su madre. Pregunté por Lucas y ella me dijo que pensaba que estaba conmigo. Me puse muy nervioso. Luego recibí una notificación en mi teléfono de mi cuenta de correo. El remitente era señor Risas, y el mensaje decía, «Me estoy acercando, P34. Lucas dice hola». Quedé en shock y no sabía qué hacer. Llamé a la policía, pero no hicieron nada porque el correo desapareció. No he vuelto a entrar a la dark web desde entonces, y nadie ha visto a Lucas hasta el día de hoy. Todavía recibo mensajes con fotos mías en lugares aleatorios junto con el mismo texto que dice, «Puede suceder en cualquier momento». Honestamente desearía nunca haber entrado en la dark web. He trabajado como desarrollador para una compañía de seguridad informática por más de 10 años. Nuestra compañía es una de las más reconocidas del país, contratada con frecuencia por entidades gubernamentales, la policía e incluso ciertas ramas de las Fuerzas Armadas. Nuestro trabajo es tan amplio como complicado, desde proteger redes esenciales hasta perseguir criminales en los rincones más oscuros de la Deep Web. Con el tiempo, desarrollé una especie de coraza emocional, necesaria para enfrentar las cosas que veo a diario. Pero hay un caso en particular que, a pesar de los años transcurridos, todavía me roba el sueño. Un caso que nunca pude resolver y que, mirando hacia atrás, me mostró que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. Era un martes cuando me asignaron ese caso. Recuerdo que fue uno de esos días en los que todo parece fluir con normalidad, donde la rutina se siente casi reconfortante. Estaba terminando una auditoría de seguridad para una empresa de biotecnología, cuando mi superior se acercó a mi escritorio con una expresión grave. Me entregó una carpeta y me dijo que debía echar un vistazo a algo que había aparecido en la Deep Web. No era extraño recibir este tipo de peticiones. La Deep Web es un sitio donde la actividad ilegal abunda. Siempre hay algo oscuro esperando ser encontrado. La carpeta contenía poca información inicial. Era una alerta sobre un incremento en la distribución de datos robados. Este tipo de trabajo solía ser tedioso pero esencial. Implicaba horas de inmersión en bases de datos cifradas, análisis de patrones de tráfico y seguimiento de IPs ocultas. Mi tarea era sencilla, al menos en teoría.
rastrear el origen de la información robada y, si era posible, identificar a los culpables. Estaba acostumbrado a este tipo de retos, y aunque el trabajo podía ser agotador, me proporcionaba una satisfacción única al desentrañar estos enigmas. Comencé mi investigación como de costumbre, configurando herramientas que me permitieran navegar por la Deep Web de forma segura, resguardando mi identidad y asegurando que mis huellas digitales fueran imposibles de rastrear. La Deep Web, para aquellos que no lo saben, es un vasto océano de contenido que no está indexado por los buscadores convencionales. Es un lugar donde la privacidad y el anonimato son la norma, lo que la convierte en un refugio para actividades ilegales, venta de drogas, tráfico de armas y, por supuesto, intercambio de información robada. Pasé varias horas revisando foros clandestinos, mercados negros y bases de datos a las que solo se puede acceder con enlaces directos. Era un trabajo minucioso que requería paciencia. A veces encontraba enlaces que me llevaban a callejones sin salida, pero la clave en este tipo de investigaciones es la persistencia, porque tarde o temprano se encuentra algo. Y así fue como, después de horas de trabajo, me topé con un anuncio que captó mi atención. No era tanto el contenido del anuncio lo que me llamó la atención, sino las imágenes que lo acompañaban. Eran fotos de lugares que me resultaban extrañamente familiares, aunque no podía precisar por qué. El anuncio parecía ser algún tipo de publicidad, aunque el producto o servicio que ofrecía no estaba claro. Las imágenes mostraban sitios que reconocía vagamente, como si los hubiera visto alguna vez en los márgenes de mi vida diaria. Decidí hacer clic, más por curiosidad que por otra cosa. No esperaba encontrar algo relevante para el caso que estaba investigando, pero algo en esas imágenes me decía que debía seguir esa pista. El enlace me llevó a un foro privado, uno de esos lugares en la Deep Web a los que solo puedes acceder con una invitación. Estos foros son conocidos por ser puntos de encuentro para todo tipo de personas, desde hackers hasta informantes gubernamentales, pasando por criminales que buscan un espacio donde intercambiar información sin ser detectados. Usé uno de mis seudónimos habituales, un nombre genérico que había creado años atrás y que utilizaba en este tipo de investigaciones. No esperaba mucho, tal vez solo reunir algo de información adicional antes de cerrar por el día. Para mi sorpresa, en cuestión de minutos recibí un mensaje directo. El remitente usaba un nombre de usuario compuesto por una secuencia aleatoria de letras y números, algo bastante común en la Deep Web. Sin embargo, el mensaje no era lo que esperaba. No era una respuesta típica ni un intento de vender datos robados. En su lugar, el mensaje era breve pero inquietante. Sé que estás buscando algo, puedo ayudarte, pero tienes que escucharme. Al principio pensé que era una broma, o tal vez un intento de phishing. No sería la primera vez que alguien intentaba manipular o engañar a un investigador para obtener información. Respondí con precaución, preguntando quién era y qué sabía. La respuesta fue rápida y perturbadora. Sé más sobre las operaciones de la policía y el gobierno de lo que podrías imaginar. Información que ni siquiera tú podrías descubrir. Fruncí el ceño. Mi instinto me decía que podría ser alguien que simplemente estaba tratando de impresionarme o asustarme. Fanfarronadas que eran comunes en los círculos en los que me movía durante mis investigaciones. Decidí responder con sarcasmo, como solía hacer con este tipo de usuarios. Claro, seguro que sí. ¿Qué más sabes, maestro del universo? Esperaba que esto terminara la conversación, o al menos que me llevara a una cadena de mensajes en la que pudiera exponer al charlatán de turno. Sin embargo, el usuario no mordió el anzuelo. En lugar de continuar la conversación, me envió un último mensaje que me dejó helado. No me subestimes. Y luego la conversación se cortó abruptamente. Crecí con padres que eran personas sensatas y cariñosas, pero que también tenían un toque de paranoia cuando se trataba de Internet. Cualquier cosa que permitiera la comunicación anónima, en cualquier formato, estaba terminantemente prohibida en casa. Incluso Pingüinos Club no era permitido porque se podía chatear en él. Como era de esperarse, cuando obtuve mi primera computadora portátil a los 12 años, que era bastante mala, solo la conseguí para hacer tareas escolares. Lo primero que hice fue intentar hablar con personas en línea. No me metí en salas de chat ni nada parecido, porque las advertencias de mis padres seguían presentes en mi cabeza, pero tampoco evitaba completamente el contacto. Finalmente creé una cuenta en ArtDeviant,
Lo sé, es algo vergonzoso, donde no publicaba mucho porque carecía de talento artístico. A pesar de eso, fui contactada por mensaje privado por un chico al que llamaré Enigma, porque su foto de perfil era del personaje El Acertijo. Eso debería haber sido una señal de alerta en sí misma. Honestamente, Enigma simplemente comenzó a hablarme de la nada. Creo que había comentado en una de sus publicaciones o algo por el estilo, y él me escribió para agradecerme por las amables palabras. Empezamos a hablar y descubrimos que teníamos muchos intereses en común. Jugábamos algunos de los mismos videojuegos y disfrutábamos de algunas de las mismas caricaturas. Parecía un chico realmente simpático. Creo que fue tal vez 1 o 2 semanas después cuando sucedió la primera cosa incómoda. Aunque en ese momento no le di mucha importancia, ambos compartíamos una visión algo pesimista de la humanidad, lo que daba lugar a muchas bromas oscuras entre nosotros. Aproximadamente 1 semana después de empezar a intercambiar mensajes, mencionó de forma casual que creía que el mundo estaría mejor sin él. Le puse una carita triste y lo tranquilicé. Sus comentarios sobre esto rápidamente pasaron de simples observaciones a largos y detallados discursos sobre cuánto se odiaba a sí mismo, cómo quería morir y cuál sería la mejor manera de hacerlo. Pasé horas hablando con él a través del chat, aterrada de que un día no pudiera hacer lo suficiente y realmente lo llevara a cabo. Sus mensajes comenzaron a volverse inquietantes de una manera diferente. Empezó a decirme lo agradecido que estaba por mí, cómo nadie se había preocupado por él tanto como yo, lo importante que era para él, y cómo no podía vivir sin mí. Decía que moriría si alguna vez me perdiera. Estaba claramente obsesionado. Bueno, un día, un par de meses después, mi computadora portátil se averió. No fue nada grave, pero tomó algunos días antes de que todo volviera a funcionar correctamente. Cuando inicié sesión en ArtDeviant, encontré decenas de mensajes, todos de Enigma. Comenzaban de manera bastante normal, pero rápidamente se volvían desesperados. Después de que no respondí, el último mensaje que envió era algo así como: "No puedo soportarlo más", seguido de un enlace a una imagen. La imagen era de él lastimándose a sí mismo. Me quedé horrorizada y le respondí rápidamente, aterrada de haber perdido a un amigo. Él me contestó: "Pensé que te había perdido", dijo. "Creí que me habías abandonado. No podía soportar el dolor sin ti". Le dije que no lo haría de nuevo y pareció tranquilizarse. Las cosas solo empeoraron desde ahí. Llegó un punto en el que prácticamente todas nuestras conversaciones consistían en él, proclamando su obsesión conmigo, amenazando con hacerse daño, o ambas cosas. El estrés me mantenía despierta por la noche. Estaba aterrada de que, algún día pronto, abriría el chat y no encontraría nada. Estaba absolutamente convencida de que era mi responsabilidad mantener a este chico con vida, y que estaba fracasando miserablemente en ello. Enigma seguía intensificando su comportamiento, hasta que un día, casi 1 año después, finalmente dijo algo que me asustó tanto que lo dejé. Enigma comenzó a hablar sobre cómo yo era la última persona buena que quedaba en este miserable mundo, y cosas por el estilo. Hablaba de manera poética sobre cuánto deseaba hacerlo, y luego dijo que finalmente había encontrado una forma de ser verdaderamente feliz. Dijo que la única manera en que alguna vez encontraría la felicidad sería haciéndolo y llevándome con él. De esa manera, siempre estaríamos juntos, libres del cruel peso del mundo. Empezó a describir en detalle cómo lo haría. Muchas de sus descripciones incluían sacarme el corazón y abrazarlo contra su pecho mientras se acostaba a mi lado antes de quitarse la vida. Estaba tan aterrada que hice lo que debía haber hecho mucho tiempo atrás. Eliminé esa cuenta. Durante años, después de ese incidente, no hablé con nadie en línea. Incluso hoy en día, todavía siento un temor persistente cuando se trata de interactuar en Internet. Especie de desconcierto, pero también el impulso de dejarlo pasar. Después de todo, en mi línea de trabajo te cruzas con todo tipo de personas extrañas. Archivé el chat en mi carpeta de casos abiertos y decidí no pensar más en ello. Había terminado mi investigación inicial y ya era tarde, así que cerré todo y me fui a casa. Las semanas siguientes transcurrieron sin novedades. El caso que había estado investigando se cerró, aunque nunca llegamos a identificar con claridad la fuente de la información robada. Era frustrante, pero a veces, en seguridad informática, los rastros se esfuman, y no siempre se obtiene una resolución satisfactoria. Sin embargo,
Lo que me había inquietado sobre la conversación en la Deep Web comenzó a desvanecerse en mi mente, hasta casi olvidarlo por completo. Fue aproximadamente un mes después cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Un día, mientras trabajaba en otro caso, uno de mis compañeros mencionó algo sobre unos mensajes raros que habían aparecido en su ordenador. Al principio no le presté mucha atención. Después de todo, los errores de software y los mensajes extraños son algo relativamente común en nuestro trabajo. Pero cuando más personas comenzaron a reportar lo mismo, mi curiosidad despertó. Fui a revisar uno de los equipos afectados y lo que vi me hizo sentir un escalofrío. En la pantalla había una serie de coordenadas presentadas en una línea de código que parpadeaba de manera intermitente. No parecía ser un virus ni ningún tipo de malware conocido. Las coordenadas estaban escritas en un formato sencillo, como si alguien las hubiera ingresado manualmente. Revisé los registros del sistema, pero no había nada fuera de lo común en los accesos recientes ni señales de una intrusión externa. Era como si las coordenadas hubieran aparecido de la nada. Mi primer instinto fue intentar descifrar el significado de esas coordenadas. Al introducirlas en un mapa, descubrí que apuntaban a lugares específicos, la mayoría de ellos en zonas remotas y aisladas. Decidí compartir esta información con la policía. Aunque en ese momento muchos en la oficina pensábamos que probablemente era alguna broma o un fallo del sistema, la policía decidió investigar. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Lo que encontraron en esos lugares era inquietante. Cada una de las coordenadas correspondía a la ubicación de un asesinato sin resolver, ocurrido años atrás. Eran casos archivados, olvidados por la mayoría, donde las víctimas habían desaparecido y sus cuerpos nunca se encontraron. La coincidencia era demasiado evidente como para ignorarla. Empezaron a surgir teorías, algunas más extravagantes que otras, pero lo que quedó claro es que alguien con acceso a información altamente confidencial estaba involucrado. El ambiente en la oficina se volvió tenso. Cada día traía nuevas preguntas, pero muy pocas respuestas. Nadie sabía si habíamos sido hackeados, si se trataba de una filtración interna o si algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Intentamos rastrear el origen de los mensajes, pero nos topamos con callejones sin salida una y otra vez. Era como si estuviéramos luchando contra una sombra, algo que siempre parecía estar un paso adelante. Un par de semanas después, justo cuando las cosas comenzaban a calmarse, ocurrió algo que volvió todo aún más perturbador. Una mañana encendí mi ordenador, y al igual que antes apareció un mensaje. Pero esta vez no era solo una cadena de coordenadas sin contexto. Esta vez el mensaje estaba dirigido específicamente a mí. Has sido elegido para conocer la verdad. Aquí están las coordenadas que cambiarán todo. El mensaje incluía un nuevo conjunto de coordenadas diferentes de las anteriores, pero ubicadas cerca de las primeras. Mi corazón se aceleró. No había compartido mis sospechas con nadie, pero una parte de mí sabía que esto estaba relacionado con la conversación que tuve semanas antes en la Deep Web. Sin perder tiempo, informé a las autoridades. Lo que encontraron en esos nuevos lugares fue algo que nadie esperaba. Las coordenadas apuntaban a búnkers ocultos construidos décadas atrás, probablemente durante la Guerra Fría. Sin embargo, estos búnkers no estaban vacíos. Dentro, encontraron personas vivas, pero apenas. Eran inmigrantes, familias enteras que habían sido mantenidas en condiciones inhumanas, al borde de la muerte por desnutrición. Entre ellos había varios niños, esqueléticos, apenas conscientes. Las imágenes de esos pobres desdichados fueron demasiado para muchos de nosotros. Algunos de mis compañeros tuvieron que tomarse un tiempo libre para lidiar con lo que habíamos descubierto. El hallazgo sacudió al país entero. Los medios se apoderaron de la historia, y pronto todos hablaban de los búnkers, de las personas encontradas allí, y de cómo nadie parecía saber cómo habían terminado en esos lugares. Se inició una investigación a gran escala, y las teorías comenzaron a circular rápidamente. Una de las más inquietantes, aunque no confirmada, sugería que elementos corruptos dentro del gobierno habían utilizado esos búnkers para deshacerse de personas indeseadas, en particular inmigrantes. La mera posibilidad de que algo así pudiera ser cierto me aterrorizaba. Sin embargo, lo que más me atormenta es que nunca supe quién era la persona que me envió las coordenadas. Intenté rastrear el origen de los mensajes,
Exploré cada rincón de la Deep Web en busca de pistas, pero fue en vano. Era como si el remitente hubiera desaparecido sin dejar rastro, borrado de la existencia. ¿Era un exmiembro del gobierno que intentaba redimirse? ¿Alguien que había tropezado con un secreto demasiado grande para manejarlo solo? Nunca lo sabré, y esa incertidumbre es lo que más me atormenta. Pienso en esa conversación casi todas las noches. Me pregunto qué habría pasado si no hubiera ignorado sus advertencias, si hubiera tomado en serio lo que me dijo desde el principio. Siento una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud, porque gracias a esa persona se salvaron vidas. Y culpa, porque no supe reconocer la importancia de lo que me estaba diciendo en su momento. Ahora, cuando cierro los ojos, veo los rostros de esas personas en los búnkers. Veo los ojos hundidos de los niños, la desesperación en sus miradas, y me pregunto cuántos más habrían muerto si no hubiéramos encontrado esas coordenadas. Y aunque nunca sabré quién era esa persona, si alguna vez escucha esta historia, quiero que sepa que le estoy eternamente agradecido. Gracias por salvar a esas personas y por favor acepta mis disculpas por no haber confiado en ti desde el principio. En el mundo en el que trabajo, la desconfianza es una segunda naturaleza, una necesidad para sobrevivir. Pero a veces, en los lugares más oscuros encontramos luz de formas inesperadas. Esta historia es prueba de ello. Y aunque todavía no puedo descansar en paz, al menos sé que, de alguna manera, hicimos lo correcto. Lo que voy a contarles es algo bastante peculiar, y si creen que esta historia es similar a otra que ya escucharon en este canal, es porque, en efecto, se trata de algo relacionado con ese mismo tema. Pero lo que les vengo a contar es algo diferente, o más bien adicional. Quiero dejar claro que no soy el creador de esa historia, pero la escuché y estoy seguro de que la recuerdan. ¿Quién podría olvidar algo así? De todas maneras, les refresco la memoria. Esa historia trataba sobre unos chicos que, en un descuido, terminaron en un oscuro rincón de la Deep Web, donde vendían carne humana. Si no han escuchado el video, les recomiendo que lo hagan. Vale la pena, aunque quizás después empiecen a desconfiar de todos los restaurantes. Ese video relataba la experiencia de un grupo de jóvenes que, sin querer, dieron con un sitio en la Deep Web donde se listaban diferentes cortes de carne humana, y uno podía pedirlos como si se tratara de un menú de un restaurante elegante. Te lo juro, es lo más inquietante que verás jamás. En esa web de la que hablo, explicaban cómo preparar carne humana y ofrecían detalles muy específicos sobre los tipos de carne disponibles. Era como una promesa de frescura, nunca congelado, pero solo para aquellos dispuestos a cometer los actos más atroces y despreciables del mundo. Y aquí está lo más perturbador. Esas páginas no son solo leyendas urbanas. Puedo confirmar que el mercado de carne humana existe, aunque con la advertencia de que deben tener muchísimo cuidado si deciden investigar al respecto. No sé si era esa misma página la que mencionaba el video. Podría haber sido una trampa, un honeypot diseñado para atrapar a los curiosos, pero sin duda, existen más de una página legítima en la Deep Web. He hablado con personas que aseguran haber comprado carne humana en esos sitios, y según ellos, el sabor está entre el cerdo y la carne de res, dependiendo de la condición física de la persona antes de ser sacrificada. Y sinceramente, la sola idea me provoca náuseas. Cuando esta persona, que además es alguien a quien conozco desde hace mucho y es a todas luces, un ciudadano común y corriente, como tú y yo, me confesó que había comprado un corte y lo había probado por pura curiosidad, casi me da un infarto. Lo juro. Pero más perplejo me quedé cuando otra persona de mi círculo, después de que el primero hablara al respecto, también confesó haber hecho lo mismo. Es una completa locura. Pero después entendí que este espeluznante mercado existe porque tiene un gran público. Hay muchas más personas dispuestas a experimentar este tipo de aventuras gastronómicas de las que uno se imagina. Sin embargo, hay otro lado de la web oscura que es aún más desconcertante. Hay un sitio que, aunque no lo voy a nombrar, lleva las cosas un paso más allá. Se habla de canibalismo como una experiencia casi espiritual. Sí, así como lo oyen. Este grupo cree que amar a tu prójimo no es suficiente y que, para realmente acercarse a lo divino, hay que consumirlo. Puede sonar como una broma, pero juro que es totalmente cierto. Como les dije, hay muchas más personas enfermas de las que ustedes se imaginan,
y a veces están muy cerca, y de ninguna manera lucen como monstruos, aunque lo sean. Este culto, por así decirlo, del que les hablo, sostiene que el último acto que un ser humano puede realizar para conectar con Dios es devorar a otros. Así que imaginemos la escena. Un grupo de personas reunidos alrededor de una fogata, conversando sobre cómo la carne humana puede hacerte más humano. Ellos aseguran que al consumir la carne de una persona, tu biología cambia y te transforma en una especie de ser superior. Según ellos, en la pirámide de la vida, los humanos son solo un peldaño, y al comerse unos a otros, uno se convierte en algo similar a un dios. Lee esto un par de veces, y te darás cuenta de que esas personas están completamente desequilibradas, pero lo más aterrador no es cuán locos están, sino que son muchos, y entre ellos hay personas muy poderosas e influyentes. Te sorprendería. La página incluso tenía una sección donde podías registrarte para asistir a reuniones en las que te explicaban sus creencias. Francamente, me pareció una táctica para atraer víctimas, pero tal vez algunos estaban buscando pertenecer a algo más grande y se apuntaron. Esta sociedad también tenía toda una sección dedicada a técnicas sobre cómo preparar la carne, recomendaciones sobre los sabores que combinan mejor con qué partes del cuerpo y cómo comer carne humana de forma segura. ¿Te imaginas eso? Es como una carta de platos que haría que cualquier chef se desmayara, y ni hablar de un comensal ortodoxo. Otra parte afilada de su sitio era su sección de miembros, con lista de actividades, clasificaciones, los platos favoritos de cada uno. En serio, era como una especie de red social para caníbales. Mi medidor de locura se disparó a niveles infinitos. Eso era un 10 de 10 en el medidor de ¿qué diablos? Si es que alguna vez he tenido uno, aunque creo que todos lo tenemos. Quiero que sepan que después de visitar varios de estos lugares y luego comprobar de la peor manera que sí son reales y que hay un montón de personas que practican esta asquerosidad blasfema, sentí la necesidad de compartirlo. Primero para que estén informados y se cuiden. Porque estoy seguro de que el aumento de secuestros y desapariciones en los últimos años no es mera casualidad. ¿Quién sabe cuántas personas terminan en la mesa de alguien después de salir a pasear al perro o hacer cualquier cosa? El simple hecho de pensar en eso me pone la piel de gallina. Pero también sentía la necesidad de desahogarme. No voy a traumatizarme yo solo. Ahora ustedes también lo saben, así que ahí lo dejo. Sin embargo, también me da un poco de miedo. Es decir, espero que mi identidad permanezca anónima. Porque si hay algo a lo que le temo tanto como a esos locos caníbales, es a los sabuesos que tienen en la Deep Web. Esos que son capaces de rastrearte hasta debajo de una piedra. Dios quiera que ese no sea mi destino. Y si desaparezco después de contarles esto, quiero que sepan que aquí estoy bien, y todo. Pero si algún día me llegaran a atrapar, ni modo. Espero que al menos me acompañen con una buena ensalada y un vino fino. Lo siento, sé que estas cosas no son motivo de broma, pero bueno chicos, ahí lo tienen. La realidad de la web oscura, un lugar donde los límites de la moralidad son espantosamente delgados, y donde la curiosidad puede llevarte a lugares que preferirías nunca haber encontrado. Si alguna vez piensan en explorar esa parte del Internet, piénsenlo bien, porque realmente pueden encontrar cosas para las que no están preparados. Y luego, no hay vuelta atrás. A veces, la curiosidad humana no tiene límites, y cuando te encuentras frente a un portal como la Deep Web, es fácil caer en la tentación de explorar lo prohibido. Pero hay algo que mucha gente no entiende, y es que no todo lo que está oculto bajo esa capa de anonimato es un simple juego. La gente que se atreve a cruzar esa línea a menudo no sabe lo que realmente está buscando, y cuando lo encuentran, es demasiado tarde para dar marcha atrás. No es solo información turbia o mercados ilegales, sino algo mucho más oscuro, algo que puede marcarte para siempre. El miedo se convierte en una constante, una sombra que te sigue cada vez que navegas por esos rincones oscuros. Si alguna vez caes en las garras de un sitio como esos, no sabes quién te está observando ni qué tipo de personas podrían estar detrás de la pantalla. Personas que no se limitan a vender algo, sino que están buscando almas perdidas. Personas curiosas como tú que no tienen idea de lo que están a punto de descubrir. Y lo peor es que, cuando entras en ese mundo, no puedes simplemente desconectarte y olvidarlo todo. La paranoia se apodera de ti, y de alguna forma, aunque te alejes, siempre hay una parte de ti que queda atrapada.
Con cada página que visitas te sientes más vulnerable, como si un gran ojo invisible te estuviera observando, esperando el momento adecuado para atraparte. A veces pienso que la Deep Web es como una telaraña, y nosotros somos las moscas que, sin saberlo, nos dejamos atrapar por su delicado y peligroso tejido. Lo que parece ser solo un clic de curiosidad puede convertirse en algo mucho más aterrador. Y cuando decides finalmente escapar de todo eso, el eco de lo que has visto persiste en tu mente. Es como un veneno que no se puede deshacer, una pesadilla que no puedes simplemente despertar. No soy paranoico ni intento asustarlos sin razón, pero lo que les cuento no es algo que se pueda tomar a la ligera. Cada historia que escuchas sobre estos lugares está más cerca de la verdad de lo que crees. Y no se trata de un simple mito urbano. No se trata de una fantasía de película. Es la cruda realidad, una realidad que está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Y si alguna vez decides adentrarte en esos rincones oscuros, no te engañes pensando que saldrás ileso. Porque la verdad es que hay cosas que una vez vistas no se pueden olvidar, y hay puertas que una vez abiertas no se pueden cerrar. Esas personas que buscan respuestas en la oscuridad de la red, que se sienten atraídas por lo prohibido, a menudo terminan perdiéndose a sí mismas en el proceso. Y lo peor de todo es que la Deep Web no solo vende carne humana o trata con lo que parece imposible, sino que también se alimenta de la desesperación y la soledad. Esos son los verdaderos productos que comercializan. El vacío emocional que arrastra a aquellos que se sienten perdidos y buscan algo más allá de lo visible. Algo que parece más real porque está oculto.